Hola a todos y todas, ¿cómo están? Les habla Martín de los dos relojes y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, esta es la tutoría para preparar el control 1 del curso de Introducción al Cálculo. Y antes de empezar a grabar, hicimos una pequeña encuesta previa de cuáles eran los temas que más les interesaban que resolviésemos y salieron electos los temas de funciones, trigonometría y geometría analítica. Así que vamos a partir enfocándonos en esos temas y después, cuando el tiempo que nos quede, vamos a hacer otros temas adicionales que podrían entrar en el control, como lo son las desigualdades y los axiomas de cuerpo, ¿ya? Entonces, de hecho, como que esta cosa está muy ordenada, son 5 preguntas por cada uno de los 5 grandes temas. Entonces, la primera pregunta es una pregunta que tiene que ver con lo que son los axiomas de cuerpo, que son en realidad preguntas un poco sencillas. Hay una como que es la parte A, que quizá tiene como una pequeña, una dificultad un poco más alta, y en realidad es un buen ejercicio porque muestra un poco cómo abordar este tipo de problemas, cómo interpretarlos bien y cómo saber qué hacer cuando uno se encuentra con estas cosas. Entonces sería bueno igual que el final del auxiliar le diésemos un poco de tiempo con eso. La P2 es como la clásica, hay unas que son demostrar todo de identidades, que son relativamente sencillas, de hecho las demostraciones de esas dos son prácticamente iguales, y a pesar de eso, te digo, además de eso, hay una inecuación clásica que es como la típica cosa que tienen que practicar, eso de agarrar como esta desigualdad, de hacer como los puntos críticos, y es un ejercicio muy clásico que es probable que entre en el control, pero siendo que este control es en semana 10 y hay tanta materia anterior, quizá no es tan probable, ¿ya? Bueno, la P3 y la P4 y la P5 son los que vamos a partir haciendo, a este le vamos a dar un poco más duro. Y la P3 es la clásica de geometría analítica, que básicamente te dan una especie de construcción geométrica, ya vamos a entrar a los detalles, te dicen cómo esta cosa cumple cierta cosa, se tengo tanta tal, y tengo que determinar el lugar geométrico. O sea, tengo que llegar a una ecuación y decir a qué corresponde esa ecuación. ¿Corresponde a una circunferencia, a una elipse, a una recta? Entonces ya vamos a tener que empezar a matraquear y después como analizar qué es lo que estamos llegando, ¿ya? Luego viene el problema clásico de funciones, que te dan una función básicamente y te dicen como dame todo, así como dame el dominio, recorrido, ceros, signos, paridad, todas esas cosas. De hecho, aquí en realidad traté de elegir una función que combinara un poco con trigonometría. Entonces, en realidad lo que va a hacer esta cosa es que va a ser un problema que va a mezclar un poco de los dos mundos ya. No es tanta trigonometría, pero sí vamos a ver un poco el tema de la periodicidad, de los ceros. Entonces va a ser un buen ejercicio integrado como para ahorrar tiempo y ver harta materia. Y bueno, la P5 es como el problema clásico en realidad de resolver ecuaciones trigonométricas, que esto los puse porque tiene dos trucos clásicos en realidad. Como que quizá ya se saben los trucos, como al ver este tipo de expresiones, como saben para dónde va la cosa, pero si no, yo creo que es bueno como que sepan que estas cosas existen y cómo se resuelven este tipo de problemas, y sobre todo para practicar toda esa cosa como de la periodicidad de los ceros y todas esas cosas que son importantes como la parte más analítica de la trigonometría, ¿ya? Entonces, eso ahí son los problemas. Entonces ya, vamos a partir por la pregunta número 3. ¿Ya? Y a ver, y si no hay más, si no tienen nada que decir, comenzamos al tiro, si a menos que tengan que hacer alguna acotación o lo que sea. eh, o si no, partimos ya. Entonces, le aviso desde ya que vamos a tener un break como unidad del auxiliar, que para no enloquecer, porque igual no es sano estar hora y media de corrido, entonces mejor vamos a tomar un pequeño break. ¿Ya? Entonces, si no hay nada que decir, vamos, vamos a darle con la cuestión. Entonces, va a tener un chat aquí por si acaso, por si alguien tiene que decir algo. Voy a tratar de estar atento y ya. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta 3? Como les decía, esta va a ser la pregunta que trata sobre geometría analítica, ¿ya? Entonces dice lo siguiente. Leemos el enunciado. La base de un triángulo está fija, siendo sus vértices A 0,0 y B, B,0 con un B, un real mayor que 0, ¿ya? El vértice C está sobre la recta Y igual C, con C mayor que 0, y me dice lo siguiente. Determina el lugar geométrico correspondiente a la intersección de las tres alturas, ¿ya? Entonces vamos interpretando un poco, vamos a empezar a hablar de esta cosa como dibujísticamente. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que tenemos, ya primero hacemos nuestro plano cartesiano, este consejo muy bueno, siempre hacer un dibujo, siempre que sea como razonable, como en este caso que nos piden un par de puntos, lo bueno es hacer el dibujo. Entonces nos dicen que el punto A está en el 0,0, aquí pueden verlo en el origen, y el punto B está en el B,0. Recordemos que ahí el B es la primera coordenada, entonces en realidad es un punto que está por este lado, es el punto B, de acá esta cosa vale B, que es un real positivo. Y me dicen que el vértice C de este triángulo, estos son tres vértices, está sobre la recta Y igual C con C un real positivo. Entonces lo que está pasando acá
es que voy a hacer otro color como por claridad. Hay una recta de ecuación y igual c. Recordemos que si tengo una recta de ecuación y igual a algo, es una función constante, pueden pensarlo así, entonces representa como la altura a la que estoy en la altura c de esta cosa, entonces esto acá es i igual c. Y el vértice c va a estar sobre esta recta. Entonces a priori, si se dan cuenta, como que no me dicen dónde está, y esa es un poco la gracia de este problema, como que el vértice c está sobre la recta, pero tiene la libertad de moverse por donde sea de la recta. Entonces, por ejemplo, una posible configuración del problema sería considerar, a ver, hagamos el dibujo bonito, como este triángulo de acá, ¿cierto? Este es un posible C, pero perfectamente podría ser que el C esté por acá. Entonces, este sería el C mayúscula, pongámosle C', por decirlo así. Esta sería otra posible combinación del problema. Entonces, a medida que el C va variando, el punto que estamos buscando, que ya vamos a entrar a describir cuál es, va a ir variando, y esa variación va a describir una curva, y esa es la curva que queremos encontrar. O sea, a eso se reduce todos estos problemas de encontrar lugares geométricos. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que tenemos que encontrar el lugar geométrico correspondiente a la intersección de las tres alturas. Entonces, les recuerdo que si yo tengo un triángulo acá, la altura corresponde al lado que sale de la siguiente forma, que sale desde un vértice y cae perpendicular al lado opuesto. Así. ¿Cierto? Aquí con perpendicular que forma un triángulo, unos 90 grados. Lo mismo para este de acá, ¿cierto? Que son 90 grados en teoría, y acá son 90 grados, ¿ya? Y este dibujo está malísimo, ¿por qué? Porque lo que debería ocurrir es que todas las alturas se intersectan en un único punto. Entonces, como lo están viendo acá, se me intersectaron solo en dos puntos acá y acá en nada, porque el dibujo está malmente dibujado. Entonces, démonos el tiempo de tratar de dibujarlo bien para entender lo que está pasando. Y le pregunta, ¿puede estar en el punto 0,c? Sí, por supuesto puede estar en el 0,c. Quizá ahí va a haber que empezar ahí va a haber como que ponerse un poco más cuidadoso cuando hagamos la matraca, porque en algún momento creo que ya vamos a entrar en ese detalle, pero sí, puede estar en el 0,c. Entonces, si trazo la altura de una forma más decente, en realidad me da como esto. Entonces eso de ahí es la intersección de las tres alturas. Entonces, como que dibujísticamente sería como trazar las alturas acá, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, en realidad basta trazar dos alturas, porque como si las tres se intersectan en un punto, en particular, dos de ellas intersectan en el mismo punto. Entonces puedo ahorrarme un poco de tiempo, trazar las dos alturas, y acá estaría, por ejemplo, la altura del primer triángulo que estamos dibujando, y la del segundo sería algo por acá. Trazo la altura que caería hacia acá, de este lado, y puedo trazar otra que sería, por ejemplo, la que sale... a ver, la que sale de este lado, que en realidad es un dibujo un poco más raro, pero si sale de este lado, como que en realidad se empieza a intersectar acá afuera. ¿Ya? Es una cosa un poco patológica. Entonces sería como el segundo punto de la altura. Y como que en realidad esta cosa va a variar continuamente, y va a ser algo así, 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 y spoiler, esta cosa va a ser una especie de parábola, ¿ya? Pero ya vamos a entrar a hacerlo dibujísticamente. Entonces, planteemos el problema de una forma más algebraica, ¿cierto? Dejemos de un poco el lado del dibujo y tratemos de plantearlo de una forma que sea como más de acuerdo a lo que estamos viendo con geometría analítica. Entonces, lo que tenemos que hacer entonces es intersectar las tres alturas, y como yo les dije, basta con intersectar dos alturas. Entonces, notemos lo primero, que si yo dibujo acá el triángulo ABC, ¿cierto? Va a ser un puro triángulo para que sea más fácil, ABC. Hay una altura que es súper fácil de sacar, que es la altura que sale de C a la parte de abajo, porque como tiene que ser perpendicular al lado opuesto, y el lado opuesto es simplemente el mundo horizontal, esta cosa acá tiene que ser una recta que vaya en vertical. Entonces, en particular va a ser una ecuación de la forma x igual a algo. Entonces, como para fijar la notación, al punto que estamos buscando, que es el ortocentro, la intersección de la altura, vamos a ponerle x0, y0. Ese es el punto que estamos buscando, y ese es el punto que estamos buscando alguna especie de relación entre sus coordenadas. Entonces, como yo les digo yo, si aquí consideramos todo lo que es el plano cartesiano como nuestro sistema de coordenadas, lo que va a pasar es que la altura que cae acá va a tener ecuación x igual a x0, ¿cierto? Recordemos que si tengo una ecuación de la forma x igual a una constante, es simplemente una línea vertical que pasa por el valor de esa constante. Entonces, en el caso de acá sería x igual a x0. Entonces, lo que nos resta para encontrar la intersección es trazar otra altura, por ejemplo, la altura que sale desde A, y a partir de eso encontrar la ecuación de esa recta e intersectarla. Entonces, vamos a encontrar la ecuación de la recta acá, llamémosle L. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero tengo que decir como qué cosa satisface esa recta, ¿ya? Entonces, podemos, por ejemplo, usar
ecuaciones tipo punto pendiente o todas ecuaciones de la recta que conozcamos, porque recordemos que por una recta puedo determinarla a través de dos puntos o a través de su pendiente y un punto. Entonces, ¿qué tengo de la recta L? A priori yo tengo que pasar por el punto 0,0. Entonces yo sé que el punto 0,0 pertenece a la recta L, ¿ya? Y otra cosa que me interesaría saber es todo el tema que corresponde a la pendiente de la recta, ¿ya? Entonces vamos a tratar de calcular la pendiente de la recta. Entonces pongo M acá. Y bueno, y para calcular la pendiente de la recta, en realidad como que el truco más clásico siempre va a ser como hacer esta cosa de como de la recta, ¿cierto? Como el delta I sobre delta X, ¿ya? Entonces, veamos cómo viene este caso. Entonces, lo que hay que hacer es como una especie de delta X sobre delta Y, agarrando dos puntos cualquiera de la recta. Entonces yo les digo que, por ejemplo, como sabemos que acá está el B,0, tomemos los puntos, tomemos acá el punto B,0 y comparémoslo entonces con... A ver, ese punto no es parte con el... A ver, ¿qué estoy diciendo? Ah, ya, disculpen. Pero discúlpenme aquí, me acabo de confundir, vamos a hacerlo de una forma indirecta, ¿ya? Porque sacar la pendiente a partir de A, como que a simple vista está complicado, ¿por qué? Porque tenemos un punto acá y un punto acá que es desconocido. Entonces lo que vamos a hacer es usar que es una perpendicular. Entonces, ¿qué significa que es perpendicular? Significa que es perpendicular con este segmento de acá, entonces su pendiente va a cumplir una relación. Va a cumplir que si a la pendiente de este segmento le llamamos M', y a este le llamamos M, va a cumplir que M por M' debe ser igual a -1, ¿ya? Entonces eso es como un teorema fundamental de las perpendicularidades. ¿Y por qué hacemos esa cosa si no calculamos directamente la pendiente de A? Porque calcular la pendiente en M' es mucho más simple. Porque en M' sabemos que hay dos puntos que están dados en esta recta, ¿cierto? Que son los puntos B y C. Entonces, si hacemos la diferencia, deberíamos hacer algo así como ya, el XB menos el C del, disculpen, menos el XC sobre el IB menos el IC, ¿cierto? O sea, la variación de los X sobre la variación de los Y, considerando los puntos B y C. Entonces, el punto XB sería el punto B, y el punto IC sería el X0, ¿cierto? Porque recordemos que X está justo arriba del X0, que es nuestro punto de intersección de las alturas. Y abajo tengo que el IB vale 0, y que el IC en realidad es simplemente, ¿cómo se llama? El punto C minúscula, porque recordemos que estamos parados en la recta I igual C. Entonces la cosa acá es simplemente B menos X0 sobre C. Ahora, si aplicamos la condición de las perpendiculares, tenemos que M por M' debe ser igual a lo siguiente, debe ser igual a menos 1. Entonces eso implica en particular que M va a ser menos 1 sobre M'. Pero sabemos que M' es lo siguiente, 1, y M' de abajo sería el B menos X0 sobre C, que acabamos de calcular, y si invertimos la fracción y metemos el signo menos, nos quedaría quedando C sobre X0 menos B. ¿Ya? Entonces sería la pendiente de la siguiente recta. ¿Ya? Entonces, creo que había una duda. Con delta I sobre delta X. Y sobre X, y sobre X. Déjenme ver. En efecto, tienen toda la razón. De hecho, por eso estaba súper preocupado, estaba viendo mi pauta, no el resultado al que había llegado, pero sí tienen toda la razón, ya. Les pido disculpas por el percance, sí. Ya. Entonces, en realidad, ya, permítanme arreglar este pequeño error súper rápidamente, ya. Entonces, como está diciendo en el chat a grito, en realidad lo que yo tuve que haber hecho era calcular la pendiente como al revés, ¿cierto? Como IB menos IC sobre XB menos XC. Sí, pues tiene todo el sentido, porque en realidad lo que estoy calculando yo es como una especie de tangente, como la proporción entre lo que subo, entre lo que avanzo, ¿cierto? Entonces, como los Y con los X, ya, que tiene mucho más sentido. Entonces, en realidad, cuando hagamos esta cuestión, hagamos este cálculo de forma correcta, como corresponde, nos va a quedar lo inverso que habíamos hecho al revés. Entonces, nos va a quedar el C sobre B menos X0. Y cuando calculemos el tema de la pendiente, usando ahora la perpendicularidad, nos va a quedar lo siguiente. Va a quedar menos 1 sobre C, X0 menos B, y yo cuando hago la inversión, ahora lo que sí me va a quedar va a ser una cosa que tiene mucho más sentido de las pescadas que estaba hablando antes, que era B menos X0 sobre C. Ya, entonces les pido disculpas por el percance, espero que no haya confundido mucho, no hayan perdido mucho el ritmo con la cosa. Arriba sería menos C,
mm, en efecto, creo que ahí creo que estaría correcto, ¿no? Ya. A ver, y creo que alguien dice que tiene una duda. Eso, ya, perfecto. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, en realidad, estamos llegando a la siguiente respuesta. Entonces, nos vamos a la siguiente página y tratamos como de juntar todo lo que estamos hecho de forma un poco más ordenada que lo que hasta ahora. Es que llamamos que la ecuación L, que recordemos que era la que describía este punto que sale de A igual a la tele perpendicular, debe ser de la forma I igual. Y si se dan cuenta, como una cosa que pasa por el origen, necesariamente es I igual M por X, ¿ya? Necesariamente tiene que ser de la forma I igual MX, porque en realidad simplemente estamos fijados en el origen. Entonces, si quieres pensarlo, esta coordenada acá, el N, ¿cierto? Que es como la ordenada del origen, simplemente vale 0, porque estoy pasando por el punto del origen, entonces como que es a la altura de la recta, entonces eso debe valer 0, ¿ya? Entonces esta cosa debe ser I igual MX, y si reemplazamos el valor que teníamos, esto en realidad sería I0 al X0, porque es así como estamos llamándole un poco a estos puntos de intersección. No, llegamos a que, disculpe, llegamos a que la recta es I vale MX, y eso en realidad, ignoro lo que dije, sería B menos X0 sobre C por X, ¿cierto? Entonces esa sería la ecuación de la recta del punto. Entonces esperemos que aquí esté como todo claro, como estamos todos en la misma página. Voy a ver si en el chat se una duda, pero esperemos que estemos un poco de acuerdo con esas cosas, como dejando un poco de lado los errores de matraca, porque descubrí que me había equivocado acá, entonces como en copiar la pauta me anduve confundiendo. Pero eso, ¿ya? Entonces calculamos la ecuación de la recta que parte en A y va perpendicular al lado opuesto, ¿ya? Entonces vámonos de nuevo al dibujo y analicémoslo un poquito más, estudiémoslo acá. Entonces yo les digo lo siguiente, estamos buscando este punto x0, y0, y este cumple que x0, y0 satisface la siguiente propiedad, que está sobre la recta L, ¿cierto? Que pasa por A y sale perpendicular al lado opuesto. Entonces, si está sobre la recta L, debe cumplir la ecuación de la recta, ¿ya? Entonces, esa es como la propiedad de la geometría analítica, que yo tengo que x0, y0 pertenece a L, porque simplemente la intersección de x0 perpendicular con la recta de la otra altura que sale de A, entonces esta cosa acá satisface la ecuación. Entonces, en particular, si yo acá arriba tengo y tengo la variable x, reemplazo los valores de y0 y x0 ahí arriba y voy a llegar a una relación entre y0 y x0. Entonces, como está en la recta, satisface que y0 va a ser igual a b menos x0 sobre c por x0, ¿ya? Y si se dan cuenta, es como que a esta altura podríamos decir que terminamos. No hemos terminado porque nos falta el análisis, pero en realidad lo que acabamos de hacer es llegar a una ecuación que relaciona las variables x0 e y0, que recordemos significaban el centro del punto de intersección de la recta. Entonces ya llegamos a una ecuación que relaciona esas dos variables, y lo que falta ahora es como escribirlo un poco así como para llegar a algo que tenga más sentido, ¿ya? Entonces, a ver, no sé si aprovecho de preguntar por el chat, ¿alguien tiene alguna intuición como de qué tipo de figura podría ser esto? ¿Como qué lugar geométrico podría ser? A ver, nadie se la juega con algún lugar geométrico, como hacia al ojo que dice como el ojo de Buchev. Bueno, ya, yo le voy a decir como un poco la respuesta, y así como intuitivamente. Y así, eso es lo que dice Benjamín, es una parábola hacia abajo. Y la forma de verlo, en realidad, o basta con que vigiles una parábola, la forma de verlo es que yo cuando multiplique el lado que está acá, cuando yo distribuya este x0 con respecto al x0 acá, me va a quedar un x0 cuadrado, ¿ya? Y la variable que está acá al otro lado me va a quedar como lineal, no va a estar al cuadrado. Entonces va a tener por un lado de la ecuación una variable que está elevado a 1 y otra que está elevado a 2. Entonces esa cosa siempre va a ser una parábola, ¿ya? Entonces como la intuición, uno ve esta cosa y dice, ya, esto de acá va hacia una parábola. Entonces lo que podemos tratar de hacer un poco con eso es agarrar esta ecuación de acá y hacer que se parezca a la ecuación general de la parábola, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a matraquear esta cosa de acá para que se parezca a la ecuación de la parábola. Entonces, primero, multiplicamos por C a ambos lados para sacarnos todo el tema de como las fracciones, que a nadie le gustan las fracciones. Entonces, esto de cosa acá, yo les digo que es equivalente a decir que C por y0 va a ser igual a B menos x0 por x0. Y ya que estamos, este lado simplificamos al tiro, vamos a escribir esto como bx0 menos x0 cuadrado, ¿ya? Entonces, lo que comúnmente tenemos que hacer ahora es completar el cuadrado perfecto al lado que está la variable del cuadrado, ¿cierto? Porque recordemos que queremos llegar a una ecuación
del tipo como x menos algo al cuadrado, porque ese algo va a representar el vértice, la coordenada x del vértice. Entonces, si nos completamos el cuadrado a este lado, vamos a tener lo siguiente. Entonces, de hecho, mejor multiplicamos el tiro por menos 1 para que no confundamos con los signos y para que sea un poco más fácil como marcar esta cosa. Tengo menos c por y0 igual a x0 cuadrado menos b x0. Entonces, para completar el cuadrado perfecto, les recuerdo por si no recuerdan, uno tiene que agarrar el término que está acá al medio, ¿cierto? Dividirlo en 2 y elevarlo al cuadrado, y esa cosa hay que sumarlo. Entonces, si yo divido esto en 2 y lo elevo al cuadrado, me queda en realidad un b al cuadrado cuartos. Y como no puedo simplemente agregar algo de la nada así, y salirme con la mía, tengo que restar al tiro lo que estoy sumando. Entonces le resto b cuadrado cuarto. ¿Ya? Entonces, uno, ¿por qué hace este truco? ¿Como de dónde viene? Porque ahora cuando uno hace esto, tengo menos c y 0 va a ser igual a x0 menos b medios al cuadrado, porque aquí estoy usando la fórmula del cuadrado de binomio, ¿cierto? Lo que está acá es este término al cuadrado, y lo que está acá es 2 veces la multiplicación de los términos, ¿cierto? Me queda 2 por menos 2 menos b medio, me queda solamente menos b, y de hecho está hecho para que funcione de esa forma, y esto me queda menos b cuadrado cuarto. ¿Ya? Y entonces ahí estamos prácticamente listos, porque lo que falta notar es que esta cosa de acá yo la puedo escribir ahora si traspaso los términos hacia allá como b cuadrado cuartos menos c y 0 igual a x0 menos b medios al cuadrado, y permítame hacer una última transformación más como por tema estético, porque quede claro como los elementos de la parábola. Vamos a escribir lo siguiente. Repito lo que decía, que tengo que b al cuadrado cuartos menos c y 0 igual a x menos b medios al cuadrado. Entonces lo que yo puedo hacer es dividir por c, para que de esa forma me quede algo así de este estilo, 4c menos i0 igual a 1 sobre c menos x menos b medios al cuadrado. Y por último, digo, x0, x0. Y para que quede como ordenado, tengo que multiplicar por menos 1, porque yo quiero que me quede la forma i0 menos b cuadrado sobre 4c igual a 1 sobre menos c por x0 menos b medios al cuadrado. Y esto de acá, ahí sí que sí, esto es la ecuación de una parábola. Y igual es la gracia de ponerla de esta forma, porque uno no tiene que decir simplemente como cuál es la ecuación de la parábola, tiene que llegar y describir como sus elementos. Entonces uno dice que la cosa que está acá va a ser la coordenada y del vértice, y lo que está acá va a ser la coordenada x del vértice. Entonces decimos que es una ecuación de parábola, ponemos acá con vértice de la forma b medios, que es lo que está acá, b al cuadrado sobre 4c. ¿Ya? Y ese es como, y eso es lo que sería el problema, ¿ya? Entonces, quizá algunos comentarios adicionales. Recordemos, por ejemplo, acá que el c es un número positivo, que es un número mayor que 0, porque se dan cuenta que si aquí tuviese que c fuese 0, esta cosa como que perdería un poco el sentido, como que explota, y tiene todo el sentido porque en realidad la cosa no sería un triángulo, sería como una cuestión aplanada. Entonces, son casos bordes que tienen que tener en cuenta cuando hay este tipo de problemas, como para darse cuenta que en realidad están dividiendo por cosas que pueden dividir y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, básicamente ese es el problema. No sé si hay alguna duda como de la metodología que usamos para seguir avanzando. Les pido disculpas de nuevo por los problemas con la matraca. Ahí anduve confundiendo un poco con mis notas. Y para aprovechar de cerrar esta cosa, como decía Benjamín, esto es una parábola hacia abajo. ¿Y cómo sabemos que es hacia abajo? Porque acá afuera tiene un signo menos. ¿Ya? Ese signo menos me está indicando que la cosa es, lo negativo es triste, ¿sí? Entonces como una cara triste hacia abajo, y en realidad la parábola sería algo de esa forma, ¿ya? Entonces ahí son todos esos elementos que uno puede ir agregando, diciendo que como esto es negativo va a ser hacia abajo, y el vértice es tanto, y prácticamente con eso basta, al menos que les pidan otro tipo de cosas, pero con eso yo creo que sería suficiente, ¿ya? Entonces, si no hay alguna otra pregunta, podríamos de inmediato continuar con la pregunta de funciones, que veo que les interesaba harto, para que vayamos dándole un poco con eso. Ya. Entonces, bueno, asumo que no hay ninguna acotación, pero siéntanse libres después de preguntar cualquier cosa que tengan que preguntar. Entonces, vamos de nuevo al enunciado y leamos la pregunta 4, que tiene que ver sobre función. Me dice que consideramos la función f de x igual a
módulo de 1 menos 2 coseno de x más 5 menos 1. Y me dice lo siguiente, determine dominio, recorrido, ceros, signos, paridad y periodicidad. O sea, todo. Ya vamos yendo por partes, así como para ver cómo se hace esta cosa. Entonces, tengo la pregunta 4. Me dicen que f de x va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a 1 menos 2 coseno de x más 5 en módulo menos 1, ¿ya? Aquí es un módulo, me queda un poco chueco, pero aquí hay que quitar. Entonces vamos primero viendo ciertos elementos de esta cosa acá. Entonces primero me piden el dominio. Entonces me dicen dominio. Ya. Y por lo general este es el que sale más fácil de estos tipos de problemas, porque en realidad uno tiene que preguntarse la fórmula de que está acá, que define f de x, como para qué x tiene sentido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes deben saber que si yo tengo algo así como 1 sobre x, esa cosa pierde el sentido para x igual a 0. O si tengo una raíz de x, esa cosa pierde el sentido cuando x es negativo. Pero en este caso, si miran bien, esta expresión de acá como que nunca pierde el sentido, como que en realidad el coseno está definido para todos los reales, el módulo está definido para todos los reales, todo lo que sea como multiplicar, sumar, está todo definido para todos los reales. Entonces en realidad el dominio de f va a ser igual a r. Entonces en el control basta como que justifiquen esta cuestión, como que digan esta expresión de acá nunca se indetermina, con eso basta, y como nunca se determina, entonces el dominio es todos los reales, ¿ya? Esa es una pequeña justificación que es válida en este caso. Y ahora la imagen de la función es un poco más, tiene un truco un poco distinto, ¿ya? Entonces la imagen, les recuerdo, es como dentro de qué conjunto o dentro de qué intervalo cae la función, ¿ya? Como dónde vive. Por ejemplo, si estudiamos la función x cuadrado, esa función tiene como su imagen todos los números positivos y el cero, porque todos los valores que yo calculo de esa función van a parar esa cuestión de allá. Y por lo general calcular imágenes no es muy fácil, ¿ya? No es como algo que salga directo. Por lo general hay que apoyarse como de propiedades especiales que tenga la función, como ser positiva, o tener algún tipo de asíntotas como para concluir que la cosa sea a infinito o algo así. Pero por lo general no hay como una técnica definitiva para la imagen. Entonces acá lo que podemos hacer en realidad es tratar un poco de apoyarnos de alguna propiedad que tenga las funciones que tenemos acá. Entonces en particular, un poco de las propiedades del coseno. Porque nosotros sabemos lo siguiente, nosotros sabemos que coseno de x más 5 siempre va a estar entre menos 1 y 1, ¿cierto? Recordemos una propiedad que tenía tanto el seno como el coseno, es que en módulos son menores o iguales que 1. Eso en particular viven entre menos 1 y 1, y esa información es bastante útil porque a partir de esto vamos a tratar como de construir la función hacia arriba, ir tocando las desigualdades y ahí ver como dónde cae realmente esta función. Entonces tratamos de hacer eso, vamos a tratar de construir la función de adentro hacia afuera. Entonces ya, yo tengo el coseno acá, y lo que me está faltando entonces sería multiplicar por menos 2. Vamos a ver cómo se va construyendo esta cosa. Entonces lo que hago yo es multiplicar por menos 2, a ambos lados, digo, en toda esta expresión, y como menos 2 es un número negativo, esta cosa se va a invertir. Entonces me queda menos 1 por menos 2, me queda 2, menor o igual que menos 2, coseno de x más 5, mayor o igual que menos 2. ¿Ya? Entonces aplico esa transformación de multiplicar y las cosas se me van invirtiendo porque menos 2 es un número negativo. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Ahora lo que yo puedo hacer es, ¿cómo se llama? Sumarle 1 a todos los lados. Entonces, si yo sumo 1 a todos los lados, me va a quedar acá 3, mayor o igual que 1 menos 2, coseno de x más 5, mayor o igual que menos 2 más 1 es menos 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene? Vamos dentro y hacia afuera. Ahora lo que podemos hacer es tomar módulo. Entonces, quizás esta parte un poco más enredada, ¿cierto? Si yo calculo el módulo de esta expresión, x más 5, por un lado, uno podría decir que esta cosa de acá estaría tentado a decir que es mayor o igual que 1, ¿no es cierto? Como sacándole el módulo de acá, pero esa cosa de ahí es falsa. Ustedes no pueden llegar a decir eso porque el módulo no es una función creciente, entonces no necesariamente preserva bien las desigualdades. Lo que sí pueden saber es que esta cosa de acá es mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque saben que todo módulo es positivo, entonces ustedes pueden poner la cota de al lado de que es mayor o igual que 0, y eso sí va a ser una cota que es válida. Y luego por este lado, el 3 se mantiene igual, entonces va a ser mayor o igual que 3. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que si yo tengo una cantidad real que se mueve entre menos 1 y 3, como que en módulo nunca va a ser mayor que 3, ¿cierto? Porque la única forma que sea mayor que 3 es que sea como menor que menos 3 o mayor que 3. No es mayor que 3 que por esta cota de acá,
y no es menor que menos 3 por esta cota de acá. Entonces, en módulo, como en su magnitud, no puede ser mayor que 3. Entonces, ahí estoy usando un poco las propiedades del módulo. Y por último, para completar esta cosa de acá, lo único que resta es restarle 1 a ambos lados. Entonces, si yo le resto 1 acá, me va a quedar 2. Y acá adentro me va a quedar la expresión de que mi función, 2x, mayor o igual que menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos acá? Entonces, aquí lo que probamos es que la función, a partir de que el coseno está entre el menos 1, 1, entonces la función x está entre el menos 2 en el menos 1,2. Entonces, acá lo que tenemos en realidad sería lo siguiente. Tendríamos que la imagen de f sería todo el intervalo menos 1,2. ¿Ya? Entonces, esto es una técnica súper útil en realidad, como esta cosa de agarrar una función y construirla como de adentro hacia afuera, porque cuando no tenemos mucho de qué agarrarnos para encontrar la imagen, si usamos esta desigualdad de forma acertada, podemos llegar a la imagen de esta forma súper simple como lo que acabamos de hacer ahora. ¿Ya? Entonces eso sería como la parte de la imagen. Démosle hacia adelante. Cualquier duda, ustedes saben, me pueden interrumpir. Entonces ahora vamos a ver lo que son los ceros de la función, ¿ya? Y aquí vamos a meternos un poco más con el tema de la trigonometría, porque en realidad, ¿cómo se llama esto? Aquí vamos a tener que empezar a jugar con la periodicidad de la función, porque si tengo una función periódica como el seno, por ejemplo, no es simplemente un cero, sino que los ceros se van repitiendo sobre un periodo de 2pi, y vamos a ver cómo se hace eso. Entonces los ceros, lo recuerdo como conjunto de los ceros, si quiero ponerlo así como C, son todos los x en el dominio de f, que ya sabemos que esta cosa acá es R nomás, son todos los x en R, tales que f de x es igual a 0. Entonces eso será un cero en las funciones que hago que esa función sea 0. Entonces yo quiero describir esta cosa de acá, y para eso agarro la condición f de x igual a 0, y busco una expresión equivalente que sea más esclarecedora, que es simplemente decir que f de x igual a 0. Entonces f de x igual a 0 es lo mismo que decir, por definición de f de x, que es 2, no, disculpen, creo que es 1, menos 2 coseno de x más 5, menos 1 es igual a 0. O pueden darse cuenta que esto es decir que 1 menos 2 coseno de x más 5 es igual a 1, ¿cierto? En módulo. Entonces, si yo tengo que el módulo de algo es igual a 1, entonces tengo dos posibilidades. Tengo la posibilidad de que sea 1 o de que sea menos 1, ¿ya? Entonces esta cosa de acá me dice que 1 menos 2 coseno de x más 5 es igual a 1, o puede ser que 1 menos 2 coseno de x más 5 sea igual a menos 1, ¿cierto? Son las dos formas que uno puede tener módulo 1. Entonces, agarramos esta expresión de acá, pongámosle caso 1, y esta cosa acá, pongámosle caso 2. Entonces vamos viendo primero cómo que ocurren los casos. Entonces ahora vamos a separarlo en dos casos, y al final la solución que encontramos va a ser la unión de estos dos casos, ¿ya? Entonces tenemos que 1 menos 2 coseno de x más 5 es igual a 1. Y aquí se ve claramente que uno puede llegar acá y cancelar los 1, restando 1 a ambos lados, y multiplicar por menos 2 para llegar que coseno de x más 5 es igual a 0. Espero que saltarme paso no confunda, pero en cualquier caso me pueden preguntar cómo qué pasó ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolvemos esta cosa de acá? Tenemos que x más 5 es igual a 0, entonces decimos que x más 5 tiene que ser igual al siguiente, ¿ya? Esto en realidad pueden verlo de varias fórmulas, como está la fórmula como formulística, o como saberse un poco de memoria cómo son los ceros, y quizá les ayuda a que haga un dibujo. Entonces voy a hacer un pequeño dibujo porque es bueno tener como esta mnemotecnia. Entonces, si yo pongo acá el tipo de dibujo, que esto vale 0, esto vale pi medios, aquí estoy en el lado del pi, y aquí estoy en el 3 medios pi. Les recuerdo que si yo tengo acá un punto cualquiera, ¿cierto? En este punto, la proyección en el eje X corresponde al coseno del ángulo, y la proyección en el eje Y corresponde al seno del ángulo, ¿ya? Entonces eso es un recuerdo que quizás lo han visto a estos lados, que uno puede hacer como esto: coordenada X y van a corresponder al coseno y al seno respectivamente. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo el coseno vale 0? Hay dos formas de que valga 0. Puede ser que el punto que estoy considerando sea el que está acá, que sería algo así como un 0,i, ¿cierto? Un 0,1, pueden pensarlo así, si está en la unitaria, y lo que está acá sería un 0,-1. Entonces, si se dan cuenta, en estos dos puntos, cuando yo me paro ahí, lo que va a ocurrir es que la coordenada x, al hacer la proyección, va a ser 0, y por lo tanto el coseno va a valer 0. Entonces, este punto de acá en realidad corresponde a pi medios, y este punto de acá corresponde a, pongámosle, 3 medios pi, ¿ya? Pero ahora, lo que ocurre es que yo, cuando empiezo a darme vueltas en el circunitario,
estos valores se van repitiendo, porque si yo tengo que esto de acá es una solución, yo me puedo dar una vuelta entera de 2pi y va a seguir siendo una solución. De hecho, ni siquiera tengo que darme una vuelta entera de 2pi. Si se dan cuenta, si yo estoy acá en el punto pi medios y avanzo pi, llego a otra solución que va a cero. Y si estoy en este punto avanzo pi, llego a otra solución que vale cero. Entonces, si voy avanzando pi todo el rato, entonces lo que va ocurriendo es que voy encontrando todas las soluciones que hacen que el coseno sea cero. Entonces, ¿cómo puedo describir eso matemáticamente? Puedo decir que esto es lo siguiente. Puedo decir que yo me doy un punto de partida, por ejemplo, pi medios, y lo que voy haciendo es sumarle múltiplos de pi. K por pi, donde K va a ser un entero z. O sea, voy a permitir que sea positivo o negativo, porque también existe la posibilidad de que yo me vaya hacia atrás en el círculo unitario, o sea, gire hacia el otro lado, y vaya encontrando cada pi, cada una de estas soluciones del coseno. ¿Ya? Entonces, esta es un poco la explicación. Y para finiquitar esta cosa en realidad, yo digo que x tiene que ser de la forma pi medios menos 5 más kpi. Porque recordemos que habíamos encontrado la expresión para x más 5, pero lo que estoy buscando yo es x. Entonces, en el primer caso, los x que me hacen la función 0 son precisamente estos que están acá. ¿Ya? Entonces, veamos qué pasa en el segundo caso, que va a ser muy similar. En el segundo caso tengo lo siguiente. Tengo que, ya, era que 1 menos 2 coseno de x más 5 es igual a menos 1. Recordemos que habíamos dicho que el módulo de eso era 1, entonces había que ver los dos casos. Uno era el caso cuando valía 1, otro era el caso que vale menos 1. Entonces acá se hago una pequeña juego algebraico. Esto va a llegar a que tengo 2 coseno de x más 5. Eso tiene que ser igual a 2, ¿cierto? Pasando el 1 hacia el otro lado y el 2 coseno hacia ese lado, me va a quedar como 2 igual 2 coseno de x más 5, pero lo escribo al revés. Y en particular, coseno de x más 5 tiene que ser igual a 1, ¿ya? Y esto es completamente análogo a lo que habíamos dicho en realidad. Aquí va a ocurrir algo que es muy, muy, muy similar. Lo que va a ocurrir en realidad es que, si nos vamos de nuevo acá a la cosa pictórica, ¿cierto? El dibujito, cuando esto acá vale 0, pi medios, pi y 3 medios pi, nos damos cuenta que hay una única forma en que el coseno valga 1, ¿cierto? Si estamos en la circunferencia unitaria, es precisamente cuando estoy en el punto de acá, el 1,0, ¿cierto? Y esto corresponde precisamente al ángulo 0, ¿ya? Si me fuese hacia el pi, ahí saldría menos 1, si voy para allá vale 0, si me voy hacia abajo también vale 0, entonces el único punto que me sirve sería el 1,0, ¿ya? Y se dan cuenta como esta cosa de acá, lo mismo que decíamos antes, es cíclico, pero ahora el cíclico no es según pi, porque y avanzar pi voy al menos 1, sino que es 2pi. Ocurre que en realidad 2pi va a ser solución, el 3pi va a ser solución, digo, no un 3pi, disculpe, el 4pi, el 6pi, en realidad todos los múltiplos pares de pi. Entonces, para describir eso, yo digo que x más 5 tiene que ser igual a 2kpi, ¿cierto? Con k en z. Y en particular, x tiene que ser igual a menos 5 más 2kpi, con k en z. Ya. Y esto quizá puede parecer un poco más difícil de lo que en realidad es, puede ser como un poco sacado de la manga, esto como andar como haciendo el dibujo, puede parecer poco formal, pero ustedes sepan que para esto hay unas fórmulas que son súper útiles, y ustedes pueden usar las fórmulas del control. Entonces, si ustedes tratan de usar las fórmulas, van a llegar a exactamente la misma expresión, y en realidad yo les quería dar como un poco de intuición para que no tengan como que recordarla, pero recuerden que siempre está la fórmula ahí, y si quieren irse a la segura, apliquen la fórmula y van a dar un resultado que va a ser correcto. Entonces, en definitiva, yo le decía, como vimos dos casos, entonces al final el conjunto de todos los ceros va a ser la unión de los dos casos. Entonces recordemos, antes era el elemento de esta forma, o sea, podríamos decir que son todos los elementos de la forma pi medios menos 5 más kpi con k en z, ¿cierto? Unión con todos los elementos de la forma menos 5 más 2 kpi, donde k está en z, ¿ya? Y eso ahí sería el conjunto de cero, que puede ser un poco extraño, muy difícil de imaginar, pero básicamente ese vendría siendo el conjunto de cero, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda hasta ahora con lo que estamos viendo? Si no, a ver, ¿qué pasa si pasó a tomar modo si hubiese algo menor igual a un número negativo o mayor igual a otro número negativo? Ya, ahí lo que va a pasar es que se va a invertir la desigual. Por ejemplo, si tengamos algo así como menos 2 menor o igual que x,
menor o igual que -1, algo así. ¿Estás pensando como un caso de esa forma? Sí, Como... eso mismo. Ya, entonces aquí lo que va a pasar es que en realidad cuando aplico el módulo, lo que va a hacer es que se va a invertir la desigualdad. 2 menor o igual que x menor o igual que 1. Ya, y esto, la razón que tiene es la siguiente, porque si, como mnemotécnico, si quieren pensarlo así, va a ser la siguiente página, la función módulo, su gráfico es el siguiente. A veces es muy útil usar el gráfico de las cosas. El gráfico de la función módulo es como esta V, ¿cierto? Como donde los negativos son todo positivos, los positivos son todo positivos. Entonces, si se dan cuenta, si yo estoy solo en la parte negativa, ¿cierto? Estoy considerando acá el -1 y acá el -2, disculpen, el -2, ¿cierto? Y tengo un x que está parado acá. Aquí la función se comporta como una función decreciente. Entonces recordemos que las funciones decrecientes conservan invierten la desigualdad, ¿cierto? Es como multiplicar por -1. Entonces al final lo que está pasando acá es que si yo me restringo al lado negativo, la cuestión va a ser decreciente. Si me restringo al lado positivo, va a ser creciente. O sea, en el sentido que si tengo como 1 menor o igual que x, menor o igual que 2, entonces 1 va a ser menor o igual que el módulo de x, menor o igual que 2, ¿cierto? Como que se comporta crecientemente. Pero el conflicto viene cuando tengo puntos como cruzados. Estoy como trabajando como en intervalo que va desde acá hasta acá. Ahí como que la desigualdad se pone un poco más engañosa, ¿cierto? Ahí fue lo que pasó antes, que tuvimos como que dejarlo acotado por abajo por 0, y no podíamos decir que estaba acotado por abajo por 1, porque ahí la función en realidad no es creciente, entonces no podemos usar esas cosas, ¿ya? Entonces, claro, como dices tú en el ejemplo que son todas las cosas negativas, van a estar acotadas en módulo de esa forma porque se comporta como una función decreciente en los lados negativos, ¿ya? No sé si eso deja más claro la duda. Sí, gracias. Vale. Entonces, si no hay más consultas, podemos seguir un poco con este problema, que en realidad lo que viene ahora es, preguntan por la periodicidad, y esto es como lo más simple en realidad, periodicidad, porque recordemos que la función es f de x igual a 1 menos 2 coseno de x más 5 por, que es 5 más feo, menos 1, y nosotros sabemos en realidad que la periodicidad del coseno es 2pi. Entonces, como por esta cuestión tiene un 2pi metido ahí, sabemos que se va a repetir cada 2pi. ¿Ya? Entonces, eh, decimos eso. ¿Ya? Entonces, como coseno, es, pongámoslo así, 2pi periódicas, en el periodo 2pi, f también lo es. ¿Ya? Entonces, era un argumento súper simple como para finiquitar este asunto, ¿ya? Como para cumplir YouTube. Pero sepan que ustedes pueden usar esas cosas como funciones más complicadas, se parecen coseno y seno. Ustedes pueden usar eso como para argumentar la periodicidad de funciones más complejas. Entonces, la pregunta B, ¿cierto? Que era como un pequeño apartado, que es algo súper simple, pero quería conversarlo, que preguntan por la inyectividad. Inyectividad. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Va a ser inyectiva o no va a ser inyectiva la función? Así como al ojo. A ver, alguien dice que... No, dice el chat. No, 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 porque ya, perfecto. Entonces, eso precisamente el punto que quería hacer es que recuerden que en la inyectividad lo comúnmente que uno hace es como decir, ya sea f de x1 igual a f de x2, y tratar de que eso implica que x1 igual a x2, ¿cierto? Pero siempre va a haber formas que son más indirectas de demostrarlo. Entonces traten de usar toda la información que tienen, sobre todo en este tipo de ejercicios, como que uno va acumulando información para sacar las conclusiones que tienen que sacar. Entonces, como dicen en el chat, por ser periódica no puede ser inyectiva, porque recordemos que ser inyectiva es que a puntos distintos le asocio imágenes distintas. Entonces, si soy periódica, hay dos puntos distintos que tienen la misma imagen. Entonces, ustedes como saben que es 2pi periódica, pueden decir, por ejemplo, dicen que no, porque f de 0 es igual a f de 2pi y 0 distinto de 2pi. ¿Ya? Entonces ahí como que dan un contraejemplo la implicancia de arriba, ¿cierto? La implicancia de arriba es aquí, cuando las imágenes son iguales, los elementos son iguales, aquí te dicen, no, tengo un contraejemplo, aquí tengo dos imágenes que son iguales, pero sus elementos no son iguales. ¿Ya? Entonces, básicamente eso, como tienen que aprovecharse de todo lo que han ido construyendo hacia arriba para poder ir como desarrollando otras cosas para poder argumentar, ¿ya? Y una última cosita que se me había olvidado como comentar en la parte anterior es sobre la paridad de la función, ¿ya? Entonces hagámoslo súper rápido, la paridad. Entonces, ¿cómo encuentro la paridad? Recordemos que decíamos que f de x
si se cumplía lo siguiente, que f de menos x igual a f de x, esto quiere decir que f es par, y f de menos x igual a menos f de x, esto quiere decir que f es impar, ¿ya? Entonces, en realidad, como la técnica general para este ejercicio es como si, porque te preguntan la paridad, entonces te preguntan cómo demostrar que es par impar, y uno puede saber cómo no sabe de dónde agarrarse, pero uno se agarra del lado común que tiene estas cosas, de f a la menos, de f elevado a menos x. Entonces, lo que comúnmente uno tiene que hacer es agarrar f a menos x, empezar a matraquear y ver a lo que uno llega. Si llegamos a f de x, la función es par, y si llegamos a menos f de x, la función es impar. Pero si no llegamos a nada de ese estilo, entonces la función no es par ni impar, ¿ya? Aquí puede ser que no sea ni par ni impar. Entonces, haciendo eso, tenemos que esto sería como 1 menos 2 coseno de menos x más 5 menos 1. Y si se dan cuenta, esta cosa de acá es distinta a f de x, ¿cierto? Porque hay un menos x ahí, y también es distinta a menos f de x. Como que no hay nada. De hecho, como que si intentaran trabajar un poco la identidad trigonométrica con esta cosa de acá, está bastante complicado porque menos x más 5 no es un periodo, no podemos separarlo. Entonces, en particular, esta función no es ni par ni impar. Y eso va a significar que no presenta ninguna simetría como interesante, ¿ya? Entonces, como para la quinta de la torta, lo que hay que hacer ahora es graficar la función. Entonces, ahora trato de hacerlo de forma ordenada como para que se entienda, ¿ya? Entonces, vamos a graficar la función. Y de hecho, un truco para graficarla es muy parecido a lo que hicimos con la imagen, ¿ya? Si esto de la imagen es como una forma de pensarlo en realidad. Que para graficar este tipo de funciones lo que tenemos que hacer es pensar como de adentro hacia afuera. Entonces, hay que empezar a construirla de a poco. Entonces, ustedes tienen que tomar por conocido el gráfico del coseno. Entonces, les recuerdo un poco el gráfico del coseno. Entonces, vamos a hacerlo acá entre, ya pongámosle menos pi, acá y pi. El coseno hace la siguiente gracia, como que el 0 vale 1, ¿cierto? Pongamos acá el pi medios también para recordarlo, es menos pi medio. Y el pi medio acá va a valer 0 y aquí va a valer menos 1. Entonces, esta cosa de acá, a ver si me queda bonito, así como una cosa así, así, sea como así, así, ¿ya? Eso es como a grandes rasgos la función coseno, ¿ya? Que quizás no se ve muy bonita, quizás si la dibujamos como al de menos 2pi a 2pi, ahí sea un poco más decente, vamos a hacerlo como, hagamos como que estamos sacándole suma a esta cosa, entonces como si la hago de menos 2pi a 2pi, esta cosa en realidad como que aquí hace lo siguiente, va hacia acá y sube, y va hacia acá y sube también, ¿cierto? Entonces eso es como la función igual coseno de x en un intervalo como un poquito más grande, ¿ya? Creo que el enunciado de hecho decía como que lo usamos en este intervalo. Entonces ya, a partir de eso uno se pregunta ya, ¿y qué pasa con y igual coseno de x más 5, ¿cierto? Vamos construyéndolo adentro. Entonces en realidad lo que pasa es que sumar 5 lo que va a hacer es me va a trasladar al gráfico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta cosa, por ejemplo, ahora el 0 va a estar trasladado, porque esta cosa antes valía 0 cuando x igual a 0, pero esta cosa acá vale 0 cuando x es igual a menos 5, ¿ya? Entonces lo que está pasando en realidad como que uno traslada el 0 hacia el menos 5, ¿ya? Entonces como que el 0 lo agarro acá y ahora en realidad va a estar aquí porque va a estar menos 5, que es como menos 2pi es como menos 6, va a estar como por acá. Entonces en realidad el gráfico lo que va a hacer es que va a estar corrido. Entonces, ojalá que este dibujo no quede tan indecente, pero algo así. Tengo acá mi plano, ¿cierto? Voy a tener por acá el punto menos 5, y este punto de acá va a ser como el inicio del gráfico. Entonces ahora la cosa va a ser así, ¿cierto? Así toda la cuestión, y a ir para acá y todas esas cosas allá, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden como graficarlo un poco más de forma más decente. Por ejemplo, este punto de acá, donde pasan el 0, debería ser algo así como pi medios menos 5, ¿cierto? Y el punto acá donde vuelve a resurgir debería ser como 2pi menos 5, y esa cosa así, ¿cierto? Entonces como trasladaron todos los puntos que eran relevantes acá, como los ceros, los máximos, las cosas así, lo trasladan como 5 hacia la izquierda, ¿cierto? De derecha a izquierda, ¿ya? Entonces luego hay que seguir un poco iterando este proceso, ¿ya? Entonces en realidad vamos a seguir avanzando hacia acá, ¿ya? Entonces mira, vamos olvidando un poco como de las etiquetas del eje X, y vamos a tratar de entender un poco más lo que ocurre en el eje Y, ¿cierto? Entonces pongamos que tengo la función de este estilo, ¿cierto? El coseno que hace algo así, y lo que estoy haciendo yo es multiplicarla por menos 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Si aquí el coseno antes como que tenía una especie de amplitud 1, a multiplicarla por 2,
esa amplitud va a pasar a ser 2. Entonces va a ocurrir algo así como que esta cosa, los ceros se conservan porque 0 por 2 va a seguir siendo 0, pero esta cosa en realidad va a subir más alto, va a subir hacia el 2. Y acá también va a llegar más bajo. Y acá va a subir más alto, ¿ya? Entonces eso es lo que está cuando multiplica por 2. Y cuando multiplica por menos 2, el efecto que va a tener esa cuestión va a ser invertir la función, ¿cierto? Multiplicar por menos es todo lo que es negativo lo paso a los positivos, todo lo que es positivo lo paso a los negativos. Entonces esta cosa en realidad me va a quedar como este gráfico rojo agrandado, solo que acá era invertido. O sea, que como algo así, de este estilo, de este estilo, de este estilo. Entonces como el invertido de ese gráfico de ahí, ¿ya? Y así es como va a ir quedando. Pero fíjense que los ceros se están conservando todo el rato, que estoy solo multiplicándolo como por constante y constante por cero va a seguir siendo cero, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta acá? Hasta acá hemos calculado menos 2 coseno de x más 5, ¿ya? Entonces, ¿qué falta esto? Para esto lo que ahora tenemos que hacer es sumarle 1, ¿cierto? Entonces, si le sumamos 1, va a ocurrir lo siguiente. Si le sumamos 1, entonces, pongamos acá la función original, ¿cierto? Vamos a etiquetar esta cosa de acá. Bueno, acá el 3. Vamos a hacerlo así, ¿ya? Vamos a etiquetarlo un poco más lindo. Entonces, esta cosa de acá, digamos que vale menos 3, esto de acá vale 3, 2, 1, 1, 2, ya, súper simétrico. Entonces, en realidad lo que estamos hasta ahora es un gráfico del estilo que llega como hacia el 2, ¿cierto? Como que va así, ahí, al 2. Estamos obviando un poco la traslación del eje X hasta ahora. Y lo que va a hacer es que cuando lo sumemos 1, entonces en realidad va a subir como una unidad todo el gráfico. Entonces, en realidad ahora, en vez de llegar a 2, va a llegar a 3, ¿cierto? Y los ceros van a subir y va a quedar todo subido como por una unidad. Entonces, en realidad es tratando de ser como el gráfico igual, como el mismo gráfico, solo que va a estar subido como por una unidad, ¿ya? Entonces, a ver, disculpen un poco el dibujo tan feo, pero va a ser esto ordenado. Ahí, tengo que irme acá, ya, ahí el dibujo un poco extraño. Y el último paso que queda, porque ahora tenemos, dicho, quedan dos pasos, pero tenemos 1 menos 2 coseno de x más 5. Ahora lo que hay que hacer es tomarle módulo, se le toma módulo, ¿ya? Entonces, al tomarle módulo, lo que va a pasar es que estas zonas de acá, que son negativas, como que se van a invertir, ¿ya? Van a pasar a ser negativas a ser positivas. Entonces, lo que va a ocurrir es que estos cerritos que están hacia un lado van a pasar para el otro lado, así. Como que van a ser así, van a ser simétricos con esas cosas ahí. Entonces, en realidad lo que está pasando es que el gráfico va así, así, y ese sería como el gráfico con el módulo, ¿ya? Y ahora, como último paso, lo que nos estaría quedando acá sería restarle 1, ¿ya? Y esa cosa ahí ya lo voy a dejar propuesto, porque en realidad lo que nos falta ahora al restarle 1 es simplemente correrlo hacia abajo, ¿ya? Entonces, en realidad, ese es como un poco el truco como para ver estas funciones que son más complicadas, como les digo de nuevo, como partir de adentro hacia afuera, e ir partir de un gráfico conocido que es el coseno e ir viendo cómo se va comportando con este tipo de transformaciones. De hecho, como que este problema es bueno porque en realidad usamos como todas las transformaciones posibles, usamos relaciones verticales, horizontales, sacar módulos, ponderar por cosas positivas, ponderar por cosas negativas y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, no sé si con eso queda claro como el dibujo, para que de esa forma podamos continuar con los ejercicios que quedan y con la parte más trigonométrica, porque me habían dicho que estaban interesados en eso. Ya ver. Entonces, ya, asumo que está todo claro, pero dado que son las 7:05, digo las 7:03, miro el reloj, propongo que nos tomemos un pequeño break de 5 minutos como para estar un poco más descansados, tener con la mente clara, y vamos a darle después de eso con la pregunta, ¿cómo se llama? Con la pregunta de trigonometría, y después de eso vamos a empezar a hacer todo el tema de axiomas de cuerpo y orden, por si es que sienten que necesitan repasar esa cosa ahí. Entonces, eso, no sé si les tinca el break, ¿les parece? Sí. Ya, perfecto. Entonces, eso, ya yo vuelvo a estar acá por si me hablan, pero no sé, es una vuelta, tomen agüita, disfruten la vida, ¿ya? Entonces, eso, nos vemos en 5 minutos. Entonces, ahí sí. Ya.
Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero hayan disfrutado el break ahí en el YouTube. Eh, Como les decía, lo que vamos a hacer ahora es resolver ecuaciones trigonométricas, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo que corresponde a la pregunta número 5 de la tutoría, que dice básicamente lo siguiente. Es el enunciado súper simple, dice, resuelva las siguientes ecuaciones trigonométricas, no es más que eso, y nos da la siguiente ecuación trigonométrica y tenemos que encontrar el conjunto de solución, que va a ser algo con una especie de periodicidad, por lo que hemos visto como la parte de funciones, que en realidad va a ser muy similar. Entonces, en particular, los problemas que elegí encuentro que son buenos porque tienen como dos trucos, así como dos cosas que tienen que fijarse, que son en realidad buenas técnicas como para atacar este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, el primero, de hecho, es un trucazo. Yo creo que es un poco difícil que no se le ocurra. Una vez mi auxiliar me lo mostró y yo lo difundo como a las siguientes generaciones porque no es un truco muy clásico que es un poco difícil de ver a veces. Entonces, la primera ecuación es raíz de 3 coseno de x más seno de x es igual a 1. Entonces, queremos encontrar todos los x que se satisfacen en esta ecuación. Quizá ustedes ya saben el truco o lo ven, alguien se le ocurre cómo atacar este problema. Como una pequeña idea de quizás cómo uno podría, qué puede hacer acá. Si tenemos una idea, una respuesta sensata ante esta cosa. No, no, ya. Entonces, como que uno podría tratar como de empezar a usar como identidades trigonométricas raras, como por ejemplo, una mala idea, mi forma de ver es como tratar de escribir como seno como 1 menos coseno cuadrado de x en raíz. Yo creo que eso es mala idea, ¿ya? Porque uno se mete como con los casos positivos, porque se tiene que tomar la raíz positiva y negativa, y se empieza a formar como un caso, de un caso, de un caso, y en realidad es como un desorden, ¿ya? Entonces esa idea está como un poco descartada. Quizá, quizá uno empieza a pensar y dice, ya, pues estoy seguro que había alguna identidad trigonométrica que tenía que ver con esto, no sé qué, pero también tratar de acordarse como si esa identidad es más rara, como complicado. ¿Transformar ese uno? Sí, por ahí va, ¿ya? Vamos a transformar el uno, ¿ya? Como que vamos a hacer alguna cosa, hay alguien dice el raíz de 3, quizá hay algo interesante en la raíz de 3 y de hecho sí. Entonces en realidad como que más que transformar el uno vamos a transformar un poco el lado izquierdo porque ahí está lo interesante. Entonces quizá como para darle como una pista de qué es lo que está pasando acá, yo les digo que la identidad como más importante que vamos a usar en este problema, como si tuviese que darle un hint, sería lo siguiente. Que recuerden que tenemos la siguiente identidad, que el seno de A más B es igual al seno de A por el coseno de B, más el seno de B por el coseno de A. Ya, y con ese hint, ¿a alguien se le ocurre como qué tiene que ver eso? Como, ¿de dónde sale esa cuestión de ahí? ¿Cómo podemos aplicarlo en el problema? Quizá como esa identidad. Entonces, ya que uno puede decir, ya, aquí no hay ningún seno de la suma en el problema, entonces probablemente no haya que usarlo, uno está acostumbrado a usarlo como en esa dirección, ¿cierto? Como agarrar el seno de A más B y desarrollarlo, pero en realidad como que no hay ningún seno de un ángulo como de suma, en realidad hay que usarlo como en la otra dirección, para como que desarmar esa cuestión. Entonces en realidad tenemos que armarnos una expresión de este tipo de acá. Entonces si miramos acá a este lado, como que algo tiene que ver, porque por ejemplo acá tenemos un coseno de X, acá hay un coseno de B. Ahí tenemos un seno de X, acá hay un seno de B, ¿cierto? Como que los B coinciden y tenemos un par coseno-seno. Y tenemos esta raíz de 3 que es media críptica, pero dentro de la trigonometría no es tan críptica, porque ustedes saben que hay una especie como de ángulos como conocidos de la trigonometría que tienen algo metido. En particular les recuerdo lo siguiente, entonces les recuerdo, y este sí que es gentazo, que seno de pi tercios, que son como los 60 grados, ¿cierto? Esta cosa de acá es igual a la raíz de 3 medios, ¿cierto? Y eso pueden recordarlo con su forma de recordar los favoritos, como, hay como un montón de trucos, así como con los D o cosas así, con el plano cartesiano. Pero entonces yo no recuerdo eso de ahí. Entonces quizá ahí tiene un poco más dolor lo que estoy diciendo. Entonces yo ahora sí que les voy a tirar como el jintazo supremo, que es como la cosa difícil que uno quizá no se le ocurre siempre, que es dividir por 2 ambos lados. Entonces acá me va a quedar raíz de 3 medios, ¿cierto? Dividir por 2 por coseno de x más, y aquí si tengo un 1 más un medio, de hecho escribamos en lo más claro, escribamos los seno de x por un medio es igual a 1, medio, ¿ya? Y entonces ahí también les tengo otro recuerdo interesante que resulta que coseno de pi tercio es igual a un medio.
Ya, y ahora ven cómo para dónde va este ejercicio, ven cómo qué es lo que estoy tratando de decirle. Está bien si todavía no lo ven, pero aquí va a venir la magia, ¿ya? Entonces aquí va a venir como la forma de armárselo otra vez, ¿ya? Entonces esta cosa de acá, como por el recuerdo que tenemos al lado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar el raíz de 3 medios y escribirlo como seno de pi tercios, ¿cierto? Porque eso es igual a seno de pi tercios por el recuerdo que tengo acá, coseno de x, más seno de x, por un medio que va a ser coseno de pi tercios, y eso va a ser igual a un medio. Y esta cosa de acá, lo que tengo a este lado como izquierdo es cantadito la fórmula de el seno de a más b. Tengo el seno de a más con el coseno de b, seno de b, coseno de a, ¿cierto? O sea, hago el seno cos, intercambio los ángulos, los sumo, entonces tengo todos los ingredientes de que en realidad esto de acá es el seno de una suma. Entonces, en particular, esta cosa de acá va a ser el seno de la suma de pi tercios más x igual a un medio. ¿Ya? Y este es como el trucazo del ejercicio que, según yo, es difícil que uno se le ocurra, pero cuando uno lo tiene, como que es muy, muy útil. Entonces tengan eso en mente, que se temen con una especie de como suma de cosenos y senos con unas cosas ponderándolas ahí, piensen que puede haber una suma de un ángulo suma metido entre medio. Y ustedes podrán decir, ya, pero como, ¿por qué quiero hacer esta cosa de acá? Como que esta presión de acá fuese como igual de complicada de la que está arriba. Pero de hecho no, porque cuando yo tengo una ecuación del tipo seno de alfa igual a como alguna constante R, yo esta cosa yo la puedo resolver con la fórmula que simplemente existe para como resolver las ecuaciones de seno generales. Entonces, si nos llevamos esto al lado siguiente, tenemos entonces que la ecuación original que estábamos viendo es equivalente a que seno de x más pi tercios es igual a un medio. Entonces, ¿esto qué implica qué? Por la fórmula, esto dice que x más pi tercios va a ser igual a menos 1 a la k por por cualquiera que sea el ángulo que al evaluarlo en seno me da un medio. Nosotros sabemos que seno de pi sextos es igual a un medio. Entonces esta cosa de acá va a ser menos 1 a la k por pi sextos más k por pi, con k en z, ¿ya? Entonces como que las cosas que están acá, por ejemplo, el menos 1 a la k y el k pi son ingredientes de la fórmula, si quieren pensarlo así. La cosa que es particular de este ejercicio es el pi sextos, porque se cumple que seno de pi sextos va a ser igual a un medio. Entonces, nuevamente, acá lo que tenemos que hacer para finiquitar esta cosa, como nos pide el valor de x, tenemos que restar ambos lados. Entonces, hacer que x va a ser igual a menos pi tercios más menos 1 a la k por pi sextos más k pi con k en z. ¿Ya? Entonces, el k va a ir variando entre todos los enteros z y eso va a darme un montón de soluciones y esta va a ser la solución general del problema. Y así es como se resuelve este ejercicio. Entonces, dígame, ¿se entendió la idea? ¿Les pareció sacada de la manga? ¿Qué tal? ¿Se entendió o no se entendió el problema? Está bueno, dicen por ahí. Eso, como dice Felipe, nunca se me hubiera ocurrido, y yo creo que a mí tampoco, nunca se me hubiese ocurrido si hubiese sido que alguien me lo dijo una vez con un auxiliar. En realidad, es una cuestión que sí, te la tienen que decir y por eso existe el auxiliar, para que te lo digan. Entonces, en general, si ustedes ven algo como de la forma A coseno de X más B seno de X igual C, traten de usar este truco, ¿ya? Como si ven algo de ese tipo, o quizá una variación, algo así como coseno de X por A más, no sé, como B coseno de pi tercio, algo así, como si ven algo de ese estilo, así como que están como combinaciones, como sumas de cosas ponderadas por funciones trigonométricas, piensen en este truco y traten como de sacarse el ángulo de la suma, ¿ya? Entonces eso, ahora tienen esta herramienta adicional que es súper útil y que el hecho de que esta cuesta sea difícil de que se le ocurra que no los desmotive, ¿ya? Porque en realidad la idea de esta instancia es que ustedes agarren estos trucos para después poder usarlos, ¿ya? Entonces, ahora siéntense feliz porque tienen un nuevo truco en su inventario de trucos. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas con ese problema, vamos al tiro seguir con la parte B. Que la parte B tiene truco, pero en realidad no es tanto un truco, sino que son como técnicas, como consejos sanos, así como cosas para abordar los ejercicios, como para que no se queden pegados en los problemas, como buenos trucos, como si uno cacha como por dónde empezar, como qué hacer. ¿Ya? Entonces el problema es el siguiente. De hecho, este problema me salió a mí cuando di el ramo hace 2 años, me salió este problema.
salió en mi control. Entonces, tiene obviamente un valor emocional para mi persona. Entonces tengo 7 coseno de x. Ya. Entonces esto me dice lo siguiente, que 3 tangente al cuadrado de x más 5 es igual a 7 coseno de x. ¿Ya? Entonces yo les doy aquí les voy a dar como, ya voy a darle como sus 3 consejos, ¿ya? 3 consejos para resolver ecuaciones, como título de video de YouTube. Entonces, bien, primer consejo, cuando tengan una ecuación trigonométrica que incluye cosas tipo tangente, coseno, cosecante o cosas más feas como la cotangente, la secante, esas cosas como que nadie se sabe muy bien, el truco es tratar de escribir todo en función de seno y coseno, que son los que conocemos mejor porque sabemos que está la identidad fundamental, como que sabemos manejarlas más fácilmente, son como las más conocidas y las más usadas. Entonces hay que tratar de llevar todo a seno y coseno. Entonces lo que uno puede hacer en este caso es agarrar la tangente que está acá y escribirlo como seno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x, más 5 igual 7 coseno de x. Ya. Segundo consejo, ya el primer consejo fue escribir todo como seno y coseno. El segundo consejo, a nadie le gustan las fracciones. Yo creo que a nadie le gusta sumar fracciones, multiplicar fracciones. Entonces ustedes ven fracciones, traten de simplificarlas lo antes posible porque ahorran muchos cálculos. Y sobre todo si tienen como denominadores comunes. Entonces se dan cuenta acá, si yo multiplico por coseno cuadrado de x, entonces lo que va a ocurrir es que se me va a cancelar acá, me va a quedar 3 seno cuadrado de x más 5 coseno cuadrado de x es igual a 7, y acá me va a quedar un puro coseno de x y me simplifica un grado con el denominador que está abajo. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo consejo, que es un consejo más general. Vean fracciones, ustedes la multiplican, porque si tienen ecuaciones de este tipo como que están en una pura línea, son más cómodas, más fáciles de trabajar y por lo general se entienden más. ¿Ya? Entonces, ese fue un consejo más general. Ahora, un consejo más trigonométrico es el siguiente. Si ustedes tienen ecuaciones con senos y cosenos, traten de dejar todo en función de una pura función trigonométrica, ¿ya? Entonces yo les dije que traten de dejar todos en seno y coseno, y el siguiente paso, diría yo, es como tratar de dejar todo en función de o senos o cosenos. ¿Y por qué es eso? Porque en realidad, si se dan cuenta, acá, con el problema anterior lo que hicimos fue que agarramos una expresión que tenía como seno y coseno y lo dejamos solo en función de seno. Entonces, si yo tengo cosas del tipo como seno de alfa igual R o coseno de alfa igual R, son cosas que yo sé resolver con la fórmula. Entonces, el mejor truco para este tipo de problemas es como agarrar esas cosas y llevarlas a la forma seno de algo igual a R. ¿Ya? Entonces, en realidad, voy a tratar de hacer eso, y si tengo dos cosas como molestando a mí, como que en realidad me estorban un poco. ¿Ya? Entonces, que lo que vamos a hacer acá es ocupar el hecho, recordemos que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Entonces, en particular, esto me dice que seno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos coseno al cuadrado de x, ¿ya? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque en realidad acá si tengo un coseno cuadrado, coseno de x, y este seno cuadrado molestando, mejor lo transformo en coseno y me queda todo de una forma mucho más libre. Entonces acá me va a quedar 3, 1 menos coseno cuadrado de x, 5 coseno cuadrado de x, igual 7 coseno de x. Y quizás ustedes ya ven cómo hacia dónde va el problema, ahora que está como todo en función de una pura variable, empieza a salir un patrón un poco más ordenado. Pero desarrollémoslo un poco más. Acá me va a quedar un 3, ¿cierto? Acá me va a quedar un menos 3 coseno cuadrado de x, que con el 5 coseno cuadrado de x va a ser simplemente un 2 coseno cuadrado de x. Es igual a 7 coseno de x. Y si lo ordenamos aún más, aquí lo que me va a quedar va a ser 2 coseno cuadrado de x, menos 7 coseno de x, más 3, igual 0. Y ahora uno tiene que empezar a usar como un poco el ojo clínico. Así que les pregunto, ¿ustedes ven algún patrón acá? ¿Como algo les parece conocida esta expresión de algún lado? Claro, eso, como dijo Javier y como dijo después Nicolás, es exactamente una función cuadrática. Entonces, en realidad uno tiene como que tener el filtro, ¿cierto? Que está acá, en realidad es como un 2u cuadrado menos 7u más 3, ¿cierto? Con u la variable que es coseno cuadrado de x. Entonces, en realidad, como ustedes ya identificaron la cuadrática, ya ganaron. Porque ahora lo que pueden hacer es factorizarla. Entonces, esta cosa de acá, si la factorizan con su método de factorización favorito, esto va a ser 2 coseno de x menos 1 por coseno de x menos 3. Ya, esa es como la forma que yo resuelvo. Yo me gusta factorizar las cosas, pero si usted no se le ocurre la factorización, que de repente es un poco complicado, recuerden que siempre pueden usar la menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Quizá un poco más de trabajo, pero en realidad van a llegar a los mismos resultados, ¿ya? Entonces tienen que tener eso en cuenta, ¿ya? Pero de acá al tiro vamos a sacar cuáles son las soluciones. Entonces vamos a tener a priori dos soluciones. Vamos a decir acá que coseno de x
tiene que ser igual a 1/2, que es lo que hace que el término de acá se me haga 0, ¿cierto? Cuando pongo coseno de x igual a 1/2, eso me queda 2 por 1/2 menos 1, que es 0. O puede ser que coseno de x, voy a ponerlo en blanco, que coseno de x sea igual a 3, ¿cierto? Que me hace como el segundo factor 0. Entonces, si ustedes hubiesen aplicado la fórmula cuadrática, en realidad, que es la forma más segura, hubiesen llegado a estas soluciones de acá, 1/2 y 3. Entonces, vamos viendo. Tengo mis dos candidatos. Tengo que coseno de x puede ser igual a 1/2, o coseno de x puede ser igual a 3. Pero una de estas dos ecuaciones es imposible. Como dijo Pablo ya, 3 no puede ser. Esta cosa de acá es, pongamos acá, imposible. ¿Y por qué? Porque recordemos que habíamos usado la parte de funciones que menos 1 menor o igual que coseno de x, menor o igual que 1. Entonces siempre es un número entre 0 y 1, entre menos 1 y 1, ¿cierto? Con módulo menor o igual que 1. Entonces cuando ustedes tienen casos como de coseno igual 3 o cosas extrañas y coseno igual menos 10, ustedes pueden al tiro echarse esos casos. ¿Ya? Entonces esos casos de ahí son descartados. Y el único caso posible que queda es el de acá. Entonces, si me voy al único caso que tiene sentido, coseno de x igual a 1/2, entonces va a ocurrir lo siguiente. Aquí simplemente metemos la fórmula que ustedes bien se saben, que me dice que esta cosa va a ser igual a x 2k pi más menos lo que sea que al devolverlo en coseno me dé pi medio. O sea, va a ser el alfa con coseno de alfa igual a 1/2. Y es bien sabido que el que hace esta pega es el pi tercio. Sabemos que coseno de pi tercio es igual a 1/2. ¿Ya? Ahí pueden ver su tablita como para recordarlo, cosas así. Pero yo lo busqué antes y sí, coseno de pi tercio es igual a 1/2. Entonces, ten en cuenta con eso, eh, encontramos la solución. Entonces, ya, yo creo que vale la pena un poco recapitular este ejercicio como para que vean bien claros los trucos, ¿ya? Entonces, truco 1, como les decía, si tienen una función que es como compuesta, traten de escribirla solo en función de senos y cosenos, porque eso los conocemos muy bien, sabemos las identidades, son mucho más fáciles. El segundo mini tip fue como echarse las fracciones, porque a nadie le gustan las fracciones. Y el segundo es que si tengo una ecuación de este tipo, es como lo más sano es como tratar de escribir todo en función de una pura función, que sería el seno, digo, el coseno en este caso. O sea, agarramos el seno, el transformamos coseno y nos queda toda una pura función. Y cuando pasa eso, aparecen los patrones. En este caso, una aparece una fórmula cuadrática, que la podemos convertir a, podemos sacar sus raíces, ¿cierto? Bien con la factorización o fórmula Bhaskara, y como siempre podemos descartar los casos que son imposibles. Entonces, se dan cuenta, estos dos ejercicios que hicimos recién, los de ecuaciones trigonométricas, todos apuntaban a llegar a una expresión del tipo seno de algo igual a otra cosa, o coseno de algo igual a otra cosa, porque estas son cosas que sabemos resolver. Para estas cosas tenemos fórmulas. Entonces ustedes tienen que tener en mente eso, que si ustedes ven un problema de este tipo, ustedes quieren llevar todo el ejercicio a esa cosa, forma simplificada. Que a priori puede ser un poco difícil, no se ve como claro cómo hacerlo, pero entonces por eso yo les presenté estos dos trucos, el primero como un trucazo y el segundo que en realidad son como técnicas generales para poder encontrar estas cosas de forma más fácil. ¿Ya? Entonces no sé si con eso queda claro el problema, alguna duda como quieren resolver. Ya, si no, asumo que está todo claro con el ejercicio y, y perfecto. ¿Ya? Entonces, ya, ahora tenemos, a ver, son las 1:27. Podríamos tratar de hacer como un pequeño problemita más, quizá como para no dejar cosas como colgando, pero no sé si tienen como algo en mente, prefieren como axiomas de cuerpo o desigualdades o quieren que lo dejemos hasta acá. Como, no sé qué les parece mejor. No me acuerdo los resultados de la encuesta, como cuál es el primero. Estaban súper peleados cuando hicimos la encuesta. Cuando vimos lo de axiomas de cuerpo, axiomas de orden. Ya, pues axiomas de orden. Sí. Ya. En realidad los que tengo acá son problemas como de desigualdades, pero uno puede trabajarlos igual con axiomas de orden como con un poco más de trabajo. ¿Ya? Entonces, a ver. Eh, ya, en realidad ya tengo unos problemas de desigualdades que podemos hacer quizás, pero quizás son un poco. A ver, voy a pausar un poco la grabación, como para no grabar esta parte. Ya.
volvemos a grabar y lo que vamos a hacer entonces, vamos a ver un pequeño problema de axioma de orden. En realidad no vamos a usar los axiomas de orden como directamente, pero sí vamos a usar propiedades de la desigualdad, ¿ya? Entonces el problema que vamos a hacer es el problema de la P2A, ¿cierto? Que dice lo siguiente. P2 parte A. Entonces me pide demostrar, por demostrar, que para todo x mayor o estricto que 0, x más 1 sobre x es mayor o igual que 2, ¿ya? Que es un resultado bastante curioso, me parece bastante curioso como esa cosa ahí, ¿cierto? Porque si uno agarra un número, un x muy chico, como que el recíproco se hace muy grande, ¿cierto? Si tengo el 0.1, su recíproco va a ser 10, entonces como que suman 10.1. Entonces uno quizás busca un equilibrio como trata de achicar el x para que se agrande el otro, como que trata de buscar como el equilibrio del x con su recíproco, y esa cosa lo más chico que puede ser es 2. Como que no sé, uno quizás pensaría que podría ser como 1 o algo así, pero no, mágicamente es 2, ¿ya? Y no tan mágicamente, ya vamos a ver de dónde sale ese 2. Entonces, uno, ¿cómo ataca este tipo de demostraciones? Primero lo que hace uno es como, ¿cómo se llama esto? Como un punteo. Entonces, primero hacemos un punteo. Y esta cosa lo que uno hace como una hoja aparte y que en realidad no se lo muestra a nadie, como una cuestión casi secreta, ¿ya? Entonces lo que uno hace es como que agarra la expresión de acá y le empieza a trabajar como informalmente, ¿ya? Entonces vamos a trabajarlo informalmente como si no existiese el gran yugo del BIM sobre esa formalidad, solo vamos a estar aquí como trabajando, ¿ya? Entonces uno puede decir, ya, esta cosa de acá, quizá para echarme las fracciones puedo multiplicar por x a ambos lados, ¿cierto? Y como estamos subiendo que el x positivo, entonces esta cosa me va a quedar como x cuadrado más 1 mayor que 2x, ¿ya? Entonces quizá a alguien le parece como obvia esa desigualdad, pero a mí no me parece para nada obvia esa cuestión, así que tratemos de como trabajarlo un poco más. Quizá podríamos juntar todos los términos, me queda algo así como x cuadrado menos 2x más 1 mayor que 0, y ahí parece que encontré un patrón, porque si hacemos esto de acá, lo factorizamos, esto de acá es x menos 1 cuadrado mayor o igual que 0. Y lo que está acá, esto sí que me parece evidente, porque sabemos que todo número al cuadrado en realidad es mayor o igual que 0. Entonces, una buena forma de hacer esto es como decir, ya, voy a empezar a trabajar la expresión, llego a esto que ya, esta cosa sí que me parece evidente, esto es cierto, y a partir de eso voy a empezar a hacer la demostración hacia atrás, así como si, oh, se me hubiese ocurrido de la nada, así. ¿Ya? Es como el engaño de... Entonces, uno hace lo siguiente. Entonces, si quiere hacer formal, dice demostración. Entonces uno dice sí. Notemos que, ahí como se pone más pretencioso, que x menos 1 al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Y esto por qué? Uno puede justificarlo así porque para todo i en R, el cuadrado es mayor o igual que 0, ¿cierto? Esto de acá es propiedad. Esto de acá es propiedad como conocida, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Vamos a trabajar esto de acá, y eso nos lleva a que x cuadrado menos 2x más 1 mayor o igual que 0, y ven que estoy como repitiendo en realidad los pasos, y esto lleva a que x cuadrado más 1 es mayor o igual que 2x, porque esas cosas son propiedades también de la desigualdad. Y luego, ¿qué viene ahora? Ahora me gustaría dividir por x, pero eso tengo que justificarlo un poco mejor. Entonces, primero, eh, como x mayor que 0, entonces en particular x es distinto de 0. ¿Y qué me dice entonces el axioma del inverso? Entonces el axioma de inverso me dice que existe un x a la menos 1 en los reales, tal que x por x a la menos 1 es igual a 1. O sea, en realidad lo que estoy diciendo es que uno siempre como que divide, ¿cierto? A la mala, pero en realidad uno tiene que decir que uno puede dividir porque la cosa es distinta de 0. Entonces aquí estoy diciendo yo que por axioma de inverso, esta cosa, como es distinta de 0, tiene inverso. Entonces ahora lo que sí yo puedo hacer es como multiplicar por x a la menos 1. Entonces, ahora sí puedo decir, ya, multiplicamos por x a la menos 1. Entonces, aquí me va a quedar x cuadrado por x a la menos 1 va a ser simplemente x, más 1 va a ser x a la menos 1, y como el x es un número positivo, su inverso también va a ser positivo. Entonces, cuando yo multiplique por la desigualdad acá, me la va a conservar. Entonces, va a seguir siendo mayor igual, no va a invertir la cosa. Y acá me queda un 2. Y si usamos la notación de fracciones, esto es exactamente lo que nos pueden demostrar, que 1 más x sobre 1 más 1 sobre x mayor igual que 2. Ya, entonces, como les decía, es un problema que es bastante elemental, pero en realidad es con este principio que encuentro que es súper útil, que es la cuestión de hacer como el punteo, o sea, esta cosa de acá no se la muestra a nadie, ¿cierto? Es todo oculto, y esta cosa que está acá es como lo que, con un poco más de texto, sí, un poco más ordenado, ¿cierto? Esto es lo que le entregan ustedes al ayudante, ¿cierto? Esta es la cosa que usted dice, ya, esto revisan, porque esta es mi demostración como oficial, ¿ya? Entonces eso es como en realidad un poco la idea con eso. Y de hecho esto aplica para cualquier tipo de problema, por si acaso. Por ejemplo, si tienen problemas tipo como usar axiomas de cuerpo, entonces ustedes pueden como primero ya hacerlo a la mala, así como utilizando las cosas como en el colegio nomás, como ya esta cosa se cancela, y cachar que se cumple, y después como que lo formalizan con los axiomas, ¿ya?
Entonces yo creo que ya, como son 35, vamos a hacer un último problema más que quiero mostrarles, que es un problema sobre axiomas de cuerpo, ¿ya? Que de hecho es relativamente simple, ¿ya? Entonces me dice lo siguiente, va a ser la P1C. Entonces la P1C me dice que... voy a leerlo acá mi torpedo. Que ya, entonces tenemos que sean A, B, en los reales, sin el cero, o sea, son elementos distintos de cero, tales que A más B igual a 1. O sea, cumplen la propiedad bonita de que suman 1. Entonces me piden demostrar, por demostrar que, y me lo dicen con palabras, de hecho, eso mucho ojo, me dicen que el inverso multiplicativo de AB es lo siguiente, es A a la menos 1 más B a la menos 1, ¿ya? Entonces como que el típico problema de axioma de cuerpo en realidad te lo ponen como una ecuación, pero aquí yo lo quería decir con palabras para que sepan que hay una correspondencia entre las ecuaciones y las palabras, ¿ya? Entonces, como un poco de vocabulario en su lenguaje. Y cuando yo digo algo del estilo como x menos y, x a la menos 1 es igual a y, esto se lee, ¿cierto? Como que y es el inverso de x, ¿ya? Ustedes tienen que leerlo así, de hecho el inverso multiplicativo, si quieren. Entonces ustedes cuando ven expresiones de esta forma, tienen que leerlo así para que sepan como menos cómo atacar el problema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si les piden cómo probar algo así como en la parte, por ejemplo, en la parte A le piden demostrar algo así como que menos A a la menos 1, no, o sea, como que, lo voy a ver mejor, que menos A la menos 1 es igual a menos A a la menos 1. Esta cosa acá, ustedes la pueden leer como lo siguiente, como que menos A es el inverso multiplicativo de menos A a la menos 1. ¿Y dónde viene esta lectura? Porque piensen que acá yo tengo un elemento que es menos A, tengo que es el inverso multiplicativo, ¿cierto? De hecho, no, de hecho creo que lo puse al revés. Lo puse al revés, disculpen. Esta cosa quiero decir lo siguiente. Esto de acá es al revés. ¿Ya? Esto es que menos A a la menos 1 es el inverso multiplicativo de menos A. ¿Ya? ¿Por qué me dice esta cosa de acá? Me dice que menos A a la menos 1, ¿cierto? Esta cosa de acá es, lean el igual como un verbo, el verbo ser, ya si quieres decirlo, el inverso de lo que está acá. ¿Ya? Eso lo está diciendo como en la anotación de acá. Entonces aquí lo mismo. Y es, ¿cierto? El igual a CD es el inverso, ¿cierto? De lo que está acá adentro, el X, ¿ya? Entonces como que en realidad si yo quisiera transformar lo que queremos demostrar, en realidad lo que queremos demostrar es que el inverso multiplicativo de AB es A la menos 1, entonces el inverso multiplicativo de AB es A la menos 1 más B a la menos 1, ¿ya? Eso es lo que queremos demostrar. Pero ahora, ¿cuál es la definición de ese inverso multiplicativo? Cuando yo digo que Y es el inverso multiplicativo de X, lo que tengo que decir que es X por Y es igual a 1. Entonces, en realidad, cuando ustedes vean un problema del tipo A por B a la menos 1 igual a A a la menos 1 más B a la menos 1, ustedes lo que tienen que probar en realidad es lo siguiente, a que A por B es A a la menos 1 más B a la menos 1 igual a 1, ¿cierto? Porque esto de acá me dice que la cosa que está acá multiplicando es el inverso de esto de acá. Y la ecuación que tengo acá me dice lo mismo, que esto que es de acá es el inverso de lo que tengo acá. ¿Ya? Entonces, esa es como la forma de leer este tipo de problemas. Entonces, ustedes cuando ven un problema así, que quizás se ve como muy críptico, ¿cierto? Como un poco, como no sé dónde agarrarlo, ¿cierto? Ustedes en realidad lo que tienen que hacer es pensar en este tipo de cosas y traducirlo al tiro a lo que tienen que demostrar. Porque ahora lo que quieren probar ahora se reduce a probar que se tiene esta igualdad de acá. O sea, agarrar el lado izquierdo, contraquearlo así lo que tengo que hacer y llegar al valor 1. ¿Ya? Entonces, en realidad, eso es lo que vamos a hacer. Quizá un preámbulo un poco largo, pero que en realidad para que entiendan esa idea de que esta cosa de acá tiene un significado. ¿Cierto? Piénsenlo como una palabra en otro idioma. Ustedes pueden leerlo de cierta forma y así transformarlo a una expresión que queremos demostrar que es más útil. Entonces, en realidad, lo que vamos a probar es lo que está de este lado acá. Entonces, démosle a darle con eso. Entonces, queremos probar que AB por A a la menos 1 más B a la menos 1 es igual a 1. Y esto lo queremos probar. Entonces, en realidad, lo que vamos a hacer es una cadena de igualdades todo el rato. Y vamos a dar cuenta que en realidad no sale tan difícil. Y como siempre, vamos a ir justificando cada paso. Entonces, primero lo que uno podría hacer es aplicar la distributividad. Como tengo acá un producto y una suma, lo reparto. Entonces tengo AB por A a la menos 1 más AB por B a la menos 1. Entonces acá pongo
distributividad, ¿cierto? Ahora, yo quiero, si ya ustedes recuerden, esta cosa tienen que hacerlo en su mente a la mala, ¿ya? Entonces ustedes se dan cuenta acá, que esta cosa acá como que ya, el AB a la menos 1, como que el AB a la menos 1 se me cancelan, me queda B, acá pasa lo mismo con los B a la menos 1, se cancelan, me queda A, y me queda B más A, y yo sé que A más B igual 1, por hipótesis, recuerden que el enunciado me dice que A más B igual 1, entonces esta cosa igual acá es 1. Y esa es como la forma como trampa de hacerlo, como tratar de hacerlo en su mente antes de que hacer lo que hago en la cuestión. Entonces uno con eso en mente se trata de formar esa cosa. Entonces yo quiero que los A se cancelen, por ejemplo, lo escribo así. Escribo como B por A la menos 1, y el lado de acá lo dejo como sin modificar. Entonces ahí estoy aplicando la conmutatividad, ¿cierto? Porque estoy cambiando A por B por A. ¿Y por qué lo hago? Porque quiero juntar los A para que se cancelen. Pero ahora no están directo a cancelarlo porque no se está multiplicando directamente. Recuerden que el paréntesis dice que se multiplica primero. Acá me dice que estoy multiplicando B por A y después por A la menos 1. Entonces, si yo aplico ahora la asociatividad, esto me dice que es B por A la menos 1 más A por B a la menos 1. Entonces, al final, la asociatividad lo que hace es como cambiar el orden en el que yo estoy multiplicando. Entonces, al hacer esta cuestión de acá, digo ya, primero, en vez de multiplicar B por A y después A a la menos 1, digo ya, mejor multiplico primero A por A a la menos 1 y después lo multiplico por B, ¿ya? Y eso es mucho más fácil porque así me queda B por 1, ¿cierto? Más A por 1. Ahí estamos invocando el axioma del inverso, ¿cierto? Y estamos usando implícitamente que A y B son distintos del 0. Recordemos que por enunciado estamos en los reales sin el 0, entonces el inverso vale, ¿ya? Tienen inverso. Y, a ver, esto de acá, entonces por elemento neutro sería B más A, esto de acá sería como elemento neutro, y ahora estoy a punto porque yo tengo que A más B es igual a 1, entonces otra cosa me dice que esto es A más B por conmutatividad, y esto de acá es igual a 1, ¿cierto? Esto de acá por enunciado, ¿ya? Entonces ahí probamos esta cosa de acá, pero hay un pequeño detalle, un pequeño detalle. Aquí probamos que esto de acá implica que A la menos 1 más B a la menos 1, ¿cierto? Es un inverso de AB, ¿ya? Entonces como que ahí al ser que esta cosa de acá me dé 1, eso me dice que lo que estoy multiplicando a la derecha es un inverso de lo que está a la izquierda. Pero yo quiero que sea el inverso. Entonces ahí lo que uno invoca es el teorema de existencia de unicidad. Entonces digo, el teorema de unicidad de inversión. Entonces el TUI, ¿cierto? Como la tarjeta de la U. Entonces el TUI. Entonces uno dice que por TUI, que por teorema de unicidad inverso, A la menos 1 más B a la menos es el inverso, ¿ya? Entonces como que hay diferencia entre un inverso, porque pueden haber varios, pero si digo que es único, entonces es el inverso. Y cuando es el inverso, yo tengo todas para decir como que en realidad A a la B a la menos 1 es igual a la menos 1 más B a la menos 1, ¿ya? Entonces en realidad lo que dice esta expresión de acá es que es el inverso. Entonces yo cuando pruebo que es un inverso, invoco el teorema de existencia de unicidad, digo el teorema de unicidad de inverso, me confundo con otro curso, y ahí puedo decir que es el inverso y puedo decir que esta igualdad de acá se tiene. Entonces es una cuestión que uno casi siempre tiene que hacer, ya nunca se olviden cómo de concluir por el teorema de unicidad para que no pierdan unos puntos valiosos en estos detalles tan pequeños, ¿ya? Entonces les pregunto, ¿queda alguna duda con el problema de ahora? Uy, no vi que hablaba por el chat. ¿Les queda alguna duda, alguna inquietud como con el ejercicio? Porque yo creo que este sería como el último que haríamos en realidad, como en virtud del tiempo. ¿Ya? Entonces dicen que todo bien, que bueno que esté todo bien. Y ya, entonces básicamente eso. Entonces los otros ejercicios que quedan son bastante similares, como si quieren hacerlos por su cuenta. En la P1, el parte B es casi igual. Y la parte A es un poco más difícil, pero para la parte A les digo que vayan con la intuición y después cuando tengan pasos que no sean axiomas, traten de demostrar la parte mente. Entonces hagan como demostración de la demostración de la demostración y ahí les va a salir. Y eso, entonces si no hay más dudas, dejamos de grabar acá para que no se alargue mucho la grabación. Entonces, así.